puede pasar si tú decides en algún momento de tu vida no obedecer la voluntad de Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Ahí en el libro de Josué, en el capítulo 7, leemos una cruenta historia de un hombre que decidió no sujetar sus pensamientos, sino permitió que el maligno sembrara ideas que luego él llevó a la práctica y que trajeron consecuencias terribles. Déjame leerte las consecuencias que se produjeron por esta desobediencia consciente a la voluntad de Dios. Ahí en Josué capítulo 7, versículo 21, el hombre que desobedeció a Dios resueltamente declara que vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, dijo él, y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. El versículo 22 dice que Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de este hombre llamado Acán. Encontraron todo lo que él había dicho. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán junto con todo lo que había hurtado, incluidos sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y ahí en ese valle dice el versículo 25 que Josué le preguntó: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Es muy severo Dios? ¿Es exagerado su castigo, su reprensión? Pero ¿qué fue lo que pasó? Permíteme decírtelo. Dios en Josué capítulo 6, versículo 18, había dado una instrucción a todo el ejército de Israel para cuando él les ordenara ir a conquistar cualquier nación, esta instrucción debían cumplir. Dice el versículo 18 de Josué 6, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué es el anatema? El anatema es todo bien propiedad de la nación que estaba entrando a conquistar el ejército de Israel. Bienes materiales, animales, en especie, en moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Dios había puesto su maldición, había maldecido los bienes de esas naciones y le había prohibido a su ejército que ni siquiera los tocara. Tendrían que conquistar esa nación o esa ciudad o ese pueblo sin tocar nada que fuese propiedad de los habitantes de ese lugar. Y lo que dice Josué capítulo 7 es que Acán no siguió la instrucción. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si le hacemos caso a la carta del apóstol Pedro, podemos decir que en esa primera carta el apóstol advirtió
que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí en el campo de batalla estaba el maligno, el enemigo acérrimo de Dios, buscando un candidato, un prospecto, a quien pudiera sembrarle pensamientos en su mente, como dijimos en el mensaje pasado, y que éste pudiera reaccionar favorablemente para no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad del maligno. Ese león rugiente que anda buscando a quien devorar encontró a Acán, soldado del ejército de Israel, descendiente de la tribu de Judá, padre de familia, y le sembró la misma fórmula que le sembró a la mente de Eva, la esposa de Adán. Pareciera que lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6, es lo mismo que se repite en la mente de Acán. Acán dice: vi, codicié, tomé. Eva vio, codició, tomó y en su caso comió. El maligno, operando esta fórmula en la mente de Eva y de Acán, para eliminar la voluntad de Dios, hacerla a un lado y hacer la voluntad del maligno actuada en la vida y en la persona de Acán. ¿Qué pasó con el comportamiento de Acán? ¿Qué causó? En primer lugar, rompió la unidad de su pueblo. Totalmente egocéntrico, totalmente unilateral, jamás pensando en colectivo, siempre pensando en sí mismo. Con esta desobediencia, Acán rompe la unidad del pueblo, provoca la derrota del ejército de Israel, provoca un dolor espiritual en la vida de Josué como líder, que incluso habla con Dios como a manera de reclamo, preguntándole que qué fue lo que pasó y que por qué perdieron esta batalla si Dios había asegurado la victoria. Pero lo más terrible de este acto de Acán es que desobedeció la instrucción de Dios de una manera clara, absoluta, fue totalmente a la inversa de lo que Dios había indicado. Llevemos esta historia, mis amados hermanos, a nuestra propia vida ahora. Pensemos en las consecuencias que podemos provocar si alguno de nosotros, como hijo de Dios, no obedece la instrucción de Dios que le haya dado a nuestra vida. El ser hijos de Dios no nos salva de circunstancias, de consecuencias, de resultados, a menos que Dios en su infinita misericordia quiera librarnos de ellas, pero no es siempre y no es del todo seguro, y tendríamos que presentarnos ante Él con corazones contritos y humillados. Vean lo que dice la Sagrada Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice allí: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y subrayen: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Miqueas capítulo 2, versículo 1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Toda vez que tú leas en la Biblia la palabra ay o ayes, es un aviso de Dios de que va a castigar o a enjuiciar a quien esté haciendo lo que se señala en el ay o en los ayes. El maligno sembró en Acán la idea de codicia. Interésate por este anatema, no le hagas caso a Dios. Tú eres una persona con necesidad, nadie te va a ver, métela en tu maletín de soldado y llévala a tu casa y guárdala y luego por ahí véndela, negóciala. Tú tienes necesidades. Y la mente de Acán y su lógica y su codicia trabajando actuaron. La palabra de Dios dice que si tú haces la voluntad de Dios, permaneces para siempre, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no son de Dios, sino del mundo. Dios enjuicia a quien usa su mente para maquinar maldades, en lugar de pensar, como decíamos en el mensaje anterior, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tenga virtud alguna. Y Santiago 4:2 cierra la idea diciendo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En pocas palabras, si Acán tenía necesidades materiales, en lugar de haber abierto su mente a la semilla satánica para codiciar un bien que le era prohibido tomar, debió haber buscado a Dios en oración para decirle: Señor, satisface mis necesidades. Algunos eruditos bíblicos discuten el hecho de que no era que tuviera Acán necesidades. El maligno quiso abrir sus ojos a esos bienes que eran impresionantes para romper la voluntad de Dios y dañar la vida de este hombre, y dañar la vida de su familia, y dañar el ánimo del pueblo y el ánimo espiritual de Josué. Finalmente parece ser que de parte del maligno siempre volvemos al punto de partida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Pero Cristo responde y dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados, ¿qué debemos aprender de esta terrible historia? Primero, que la voluntad de Dios, que la instrucción de Dios, que las órdenes de Dios deben tomarse en serio. Cuando Dios habla, habla en serio. No pretendamos tú y yo jugar con Dios, con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios. Su voluntad es algo serio. De ahí que Dios reprendió a Acán y a su familia de esa manera tan terrible. Una segunda lección que podemos aprender de esto es que el maligno sigue suelto. Mis amados, sigue el león rugiente buscando a quien devorar. Abre tus ojos espirituales. Abro mis ojos espirituales. Debemos estar pendientes, atentos de qué situación en nuestra vida puede estar siendo ocupada por el maligno para llevarnos a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Atentos. Cristo usó varias veces el verbo velad, velad, velad. No durmamos el sueño espiritual.
El maligno está en el campo de batalla. Nosotros estamos en el campo de batalla como Acán. Pero él está buscando prospectos de quienes usar sus mentes para sembrar su manera de pensar y que provoque en nosotros todo ese proceso que nos lleve a actuar en forma contraria a la voluntad de Dios. Una tercera lección que podríamos aprender es que tú y yo somos responsables de los nuestros, de nuestros antepasados. Somos responsables en el sentido de darles honor, de darles honra. Acán deshonró a la tribu de Judá, Acán lastimó al pueblo, Acán lastimó al ejército, Acán lastimó a su líder que había sido puesto por Dios. Siempre es importante pensar que lo que yo vaya a hacer, qué efectos colaterales va a tener. Finalmente, la Sagrada Escritura nos dice en 2 de Pedro 3:9 que si bien es cierto que hoy día hay hijos de Dios que no están haciendo la voluntad de Dios y no han sido reprendidos como Acán, solo se debe a la paciencia, al amor y a la misericordia de Dios, que nos está dando tiempo para entrar en conciencia, arrepentirnos y corregir de todo aquello que hacemos contrario a la voluntad de Dios. Amados hermanos, hermanas, ir en contra de la voluntad de Dios es terrible. Líbrenos Dios inclusive de hacerlo de manera consciente. Tengamos cuidado con el uso de nuestra mente. Pongámonos el yelmo de la salvación que cubra nuestros pensamientos y nos recuerde que ahora somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo y esto nos habilita para pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en lo que tenga virtud alguna. Ese es el tipo de pensamientos que debemos crear en nuestra mente. Oremos. Señor Dios, te entregamos nuestra mente. Ten la bondad de auxiliarnos con tu fortaleza para no darle lugar al maligno en nuestros pensamientos. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Fuerte abrazo y bendiciones.